Eh, Vamos a continuar el día de hoy. Mm, con respecto a lo último que se discutió, los conductores aislados. Vimos lo que es la carga por inducción, vimos que la carga eléctrica en un conductor aislado debe estar en la superficie, ya vimos por qué esto es importante. ¿Sí? Es un conductor aislado, la carga se puede mover. Si la carga estuviera dentro del conductor, la repulsión eléctrica la obligaría a que se fuera a la superficie. Por eso la carga eléctrica libre en un conductor aislado siempre está en la superficie, no tiene permiso de estar adentro. Y como está afuera, pues quiere decir que no puede haber campo eléctrico adentro, porque de haberlo ese campo produciría fuerza y jalaría la carga al interior, lo cual no sucede. Por eso, el campo eléctrico dentro de un conductor aislado es siempre igual a cero. ¿Qué hacemos en problemas donde tengamos objetos de dimensiones? Por ejemplo, una esfera cargada. Ya puse ahí que un cascarón metálico, la carga en la superficie, todo eso. Al igual que se manejó en gravitación, que decíamos, hay planetas, ¿no? La distancia de la Tierra a la Luna era la distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna. Y se aplicaba la fórmula de la gravitación para encontrar la fuerza, suponiendo que las masas de los planetas se concentraran en su centro, como si fueran puntitos. Entonces, para puntos exteriores en un planeta, se comporta el planeta como si fuera una masa puntual concentrada en su centro. Igual pasa con la electricidad. Y es que, dado que la ley de la gravitación, Gm1m2 r cuadrada, tiene idéntica forma que la ley de Coulomb, constante, carga 1, carga 2 r cuadrada, si las leyes de las fuerzas, gravitación y electricidad, son idénticas en forma, todo lo que se pueda concluir de una ley se aplica a la otra. Lo que decíamos de los planetas. Ah, bueno, acá también, si tengo una esfera cargada, yo puedo suponer que la carga está concentrada en el centro. Son los detalles importantes. Eh, Todo esto, ayer me puse, bueno, a ver, no recuerdo que Socos haya puesto así la lupa en estos temas, y de hecho no lo hace. Pero fíjense cómo aparece, pues sí, o sea, no lo explora con detalle, medio lo insinúa, pero sí lo pregunta en los ejercicios, y las pruebas de ahí sí vienen. Ahí les va, miren. Voy a compartir la pantalla. Vean aquí, sí me ven, ¿verdad? Esta es la parte donde Socos menciona el campo eléctrico. Ya está. Las flechitas, la fórmula, aquí la pueden ver. Fuerza sobre carga, ¿sí? ¿Qué hace después? Rapidito. Ley de Coulomb y llega la fórmula. K sobre R cuadrada, no hay ningún problema. ¿Y qué pasó con las esferas y con los conductores y que bla, bla, bla? Ajá, lo traen tres líneas. Aquí, ahí está, es todo lo que trae. Esta fórmula también se aplica afuera de esferas conductoras que tienen una carga Q en su superficie. Tómala. Adentro de la esfera, el campo es cero. La carga neta en la esfera se distribuye en la superficie. Se acabó. ¿Se dan cuenta? A veces son cosas muy abreviado. Todo lo que ayer alegamos, lo ponen estas tres renglones, estas tres líneas. Ahí está todo. Que es importante. Le falta una, no dice lo de que el campo eléctrico cerca de una superficie de un conductor sea perpendicular, pero más adelante se lo saca de la manga, es necesario. ¿Por qué debe ser el campo eléctrico? Aquí dejo de compartir. Este, ¿Por qué debe ser el campo eléctrico perpendicular a la superficie? Porque si el campo eléctrico estuviera inclinado, esta inclinación arrastraría electrones en la superficie y tendríamos que un conductor aislado tiene una corriente fantasmal moviendo electrones por todos lados en su superficie. ¿De dónde sacan la energía para hacer eso? No se puede. Por eso, cerca de la superficie de un conductor aislado,
El campo es siempre perpendicular a la superficie, para no generar corrientes extrañas que no existen, la verdad. En fin, ahora vamos a aplicar esto. ¿Cómo se preguntaría una prueba BI? Lo hacen. Viene, creo que es el problema 14 del libro. Apúntenlo porque lo voy a dictar para que lo tengan como una referencia. ¿Sí? Es un problema que tiene que ver con lo que estamos alegando. Dice, estamos hablando de la página 206. Es el problema 14. Dice, apunten, una esfera conductora de 15 centímetros de radio tiene una carga positiva de 4 microcoulombs, depositada sobre su superficie. Punto y seguido. Calcule la magnitud del campo eléctrico producido por la carga a distancias del centro de la esfera, a distancias del centro de la esfera, de, inciso A, 0 centímetros, inciso B, 5 centímetros, inciso C, 15 centímetros, inciso D, 20 centímetros. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, la esfera tiene 15 centímetros de radio. La carga es de 4 microcoulombs. Eso es positivo. Estamos hablando de 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Es una esfera conductora. Mide 15 centímetros. Les piden calcular el campo eléctrico. Inciso A, en el centro. Inciso B, por acá. Esto es, creo que a 5 centímetros. Inciso C es a 15 centímetros. Y el inciso D es a 20 centímetros. Por acá. Entonces, el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. La carga entre R cuadrado. La fórmula general, digamos. Para R igual a 0, no puedo de hecho usar la fórmula porque se genera ahí una imposibilidad matemática. Pero es un conductor aislado. Entonces, en R igual a 0, nada que hacer. El campo vale 0 y se acabó. Por ser dentro de un conductor aislado.
Inciso B, en 5 centímetros. Sigue estando dentro del conductor. El campo eléctrico es cero. En el inciso C, estamos en la superficie. Bien, eso quiere decir, para el inciso C, que yo puedo considerar, aunque la esfera está por acá, que se comporta como una carga puntual localizada en el centro, por los planetas. ¿Sí? Entonces, para este cálculo, 9 por 10 a la 9, la constante Coulomb, por la carga, 4 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia que es 0.15 metros al cuadrado. Se hagan de cuenta que la carga se coloca sobre el centro. Eso me da algo así como 1.6 por 10 a la 6. Unidades, newton sobre coulomb. Para el inciso D, a 20 centímetros, bueno, ya estamos hablando de un punto exterior, se comporta como carga puntual localizada en el centro. El campo eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9, constante Coulomb, por 4 por 10 a la menos 6 la carga, entre pues 0.2 elevado al cuadrado. Profe, Eh, pero, o sea, si una esfera de ese tamaño, nada más le das 4 microcoulombs de carga, te da 1.6 por 10 a las 6 newtons por coulomb en la superficie. a ver, no te entendí, otra vez. O sea, ¿Te no se doy? me hace mucha fuerza del campo eléctrico para nada más 4 microcoulombs. El campo eléctrico normalmente está dado por cantidades grandes, es lo que resulta. ¿Sí? Es culpa de la constante, 9 10 a la 9. Esto es de 900.000, 9 por 10 a la 5. Pero la operación es correcta o no, Sí. es lo que da. Si los campos son grandes, ¿eh? Vale. Seguimos. Recuerden que el coulomb como tal, es el micro coulomb, de acuerdo, pero el coulomb como tal es una unidad muy grande. Normalmente, vamos, no van a encontrar problemas usualmente en textos, sí. Digo en textos porque normalmente es donde más se usa, más que se tiene poca aplicación técnica, pero en los libros pues se maneja la unidad de carga. Y el coulomb es una unidad muy grande. Normalmente van a encontrar los planteamientos con cargas de nanocoulombs o de microcoulombs, no de coulombs. Hablar de una carga de 50 coulombs es inmenso, inmenso. Bien, ahora, la carga se mueve. Vamos a pasar al siguiente tema. Corriente eléctrica.
Cuando la carga se mueve, suceden cosas. Los motores funcionan, la luz se enciende, eh, los aparatos empiezan a operar, etcétera, etcétera, etcétera. La aplicación de la electricidad, pues lo más importante es justamente eso. Bien, la corriente eléctrica, el primer concepto que se va a examinar en esa temática, tiene que ver con la medición de cómo se desplaza la carga eléctrica a través de un material. Digamos la velocidad, pero más que no me gusta decir velocidad porque cuando digo velocidad se piensa en metros por segundo y no se trata de ver qué tan rápido se está moviendo en ese sentido, sino cuánta carga pasa a través de un conductor en la unidad de tiempo. ¿Cuántos coulombs de carga pasan por segundo a través de un cable? Eso es corriente eléctrica. Pueden apuntarlo como definición. La corriente eléctrica mide, la corriente eléctrica mide la razón de la carga eléctrica transmitida, como la razón de la carga eléctrica transmitida a través de un conductor en la unidad de tiempo. Pues es como potencia, ¿no, prof? No, nada que ver. Coulombs por segundo. Bueno, sí, a la larga, si quieres, sí. Vamos a terminar con hablar de potencia, pero es un poco más adelante. Digamos que es un ingrediente necesario para la potencia. Pero pronto es cuánta carga pasa por unidad de tiempo. Añaden por ahí de una vez, porque no se me olvida. Es un escalar. Es un escalar, no es vector. La expresión, de acuerdo a lo que acabo de dictar, el símbolo de la letra I minúscula, la carga en la unidad de tiempo. Esto lo mencioné en algún momento histórico de nuestro oscuro pasado cuando hablamos de vectores. ¿Sí? ¿Por qué la corriente es escalar? ¿Por qué no es vector? Recuerden, los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Si alguna de las tres propiedades del vector la cambiamos, el vector cambia. O sea, un cuerpo se mueve con cierta velocidad, 3 metros por segundo, hacia el norte. Está muy claro. Si cambio que no va al norte, sino que va al este, ya cambió. Si cambio que no son 3 metros por segundo, sino 5, ya cambió. Entonces, los vectores exigen que para que se mantengan fijos, deben estar fijas las tres cantidades: magnitud, dirección y sentido. La corriente no puede ser un vector. ¿Por qué? Este, aclaro que soy alérgico a los gatos. Pero mi hija ama a los gatos y tiene dos, entonces no me queda otra más que cargar un papel sanitario siempre. En fin, digo por aquí el COVID, este, mm, la corriente eléctrica es una escalar. Piénsalo de esta manera. Si estamos hablando de cómo fluye la carga a través de un par de cables, en este sentido, en este sentido. Aquí tengo una clavija que conecta a la pared. Y tengo un estéreo tocando música. La corriente que va por un cable y vuelve por el otro. Si la corriente fuera una escalar y yo agarro este cable y lo doblo tantito, hago esto nada más, así, una onda. Aquí estoy cambiando la dirección al doblar el cable, ¿no? Hago un nudo. Si hago este pequeño cambio en el cable y cambio de dirección y fuera un vector, hagan de cuenta que el aparato empezaría a fallar, produciendo mal la música, o notaría una desfiguración ahí en la pantalla del monitor, o fallaría pues porque estoy cambiando la dirección del supuesto vector que es la corriente. Pero esto no sucede. Por lo tanto, la corriente es escalar. Cuidado con las preguntas del BI de la prueba 1. Es un escalar, no es un vector. Su número. Bien. Carga por unidad de tiempo. La unidad, pues se deriva del aquí mismo. Coulomb
por segundo. Esto se llama ampere. Amigos, bueno, francés este tipo, sí. Fue una personaje muy importante, siglo XVIII, a él se atribuyen las primeras leyes del electromagnetismo, la ley de Ampère, que más adelante vamos a explorar. La relación entre corriente eléctrica y campo magnético. Puedo producir magnetismo con electricidad o electricidad con magnetismo, de las leyes de ecuaciones de Maxwell, una de ellas las más importantes es la ley de Ampère. Bien, quiero aclarar algo muy importante y muy interesante, el Ampère. Fíjense que en la electricidad las unidades están definidas de manera media extraña, media rara. En la mecánica hay un orden lógico histórico. Cuando hablamos, por ejemplo, de las unidades fundamentales, aquellas que están definidas en función de un patrón, ahí empezamos, ¿no? Metro, kilogramo, segundo. ¿Qué es el metro? Ah, pues el metro originalmente era el tamaño de una varilla de platino iridio que estaba en un museo. El kilogramo, pues un cilindro también de ese material, un kilogramo. El segundo, una fracción del día, solar, lo que ustedes quieran. Pero son las unidades básicas, las fundamentales. Y a partir de ellas se van definiendo las derivadas. Por ejemplo, hablaríamos ahí del Newton, unidad de fuerza. Ah, el Newton depende del kilogramo, del metro y el segundo. Y el Joule, Newton, metro. Y es una cadena lógica que conforme en física vamos avanzando en la temática, una unidad define la siguiente o pone los cimientos de la que sigue y se van armando de esa manera. En electricidad, esto no sucede así. Resulta que en electricidad, por razones históricas, se dio al revés. Significan, dije, la unidad de carga es el coulomb, pero no dije que era el coulomb. No hay una tasa en la Oficina Internacional de Pesos que esto es un coulomb de carga, ¿no? No la definí. Y lo que pasa es que el coulomb se define en función del ampere. Ups, al revés. O sea, el ampere aparece después y es el que se da margen para la definición de la unidad fundamental que es el coulomb. Y se dice, un coulomb es la cantidad de carga que pasa a través de un cable que transporta una corriente de un ampere en un segundo. Tiene sentido, porque el ampere es coulombs por segundo. Entonces, agarro un cable y les digo, bueno, este cable lleva una corriente de un ampere, entonces ese cable de un ampere en un segundo deja pasar un coulomb. Y se acabó. Está bien, ¿no? Al revés. En las escuelas básicas, de hecho les diré que hasta en la ingeniería, caramba, pasa eso, no sé por qué no lo corrigen. Pero no, les dicen bien, ya está, el coulomb se define como la carga que pasa por un cable que lleva una corriente de un ampere en un segundo. ¿Ven corriente eléctrica como nosotros? Ah, el ampere. ¿Y qué es el ampere? Ah, mira, el ampere. El ampere se define como aquella corriente tal que por un cable pase un coulomb en un segundo. Un ampere es un coulomb por segundo. Círculo vicioso. ¿Sí? El coulomb en función del ampere y luego define el ampere en función del coulomb. Pues no, no se puede. Y es que la definición del ampere aquí rompe el esquema. La unidad del ampere se define en términos magnéticos. Es como si definiésemos el metro en función del watt, potencia. En ese orden, al revés, desde allá. Así pasa acá. El coulomb en función del ampere es correcto, pero el ampere no debe definirse en función del coulomb. El ampere se define en función de conceptos magnéticos. Lo voy a mencionar así como que brevemente. Los que van a nivel superior lo vamos a tener que explorar con mayor detalle, pero lo voy a dejar así como que nada más suavecito. Fíjense, la historia de eso. Ampere encontró que si tiene un cable, si tenemos un cable, lo estoy dibujando de frente,
El cable sale del pizarrón. ¿Sí? Digamos que por este cable sale una corriente eléctrica. Vamos a utilizar, y esto va a ser ya formal más adelantito, en las par de clases, cuando quiera yo dibujar vectores que salen del pizarrón, que salen, lo voy a dibujar como un puntito. Hagan de cuenta que están viendo la punta de la flecha. ¿Sí? O sea, esto, vector, sale del pizarrón, perpendicular. Si el vector está entrando al pizarrón perpendicular, lo pondré como una cruz. ¿Qué significa esto? Estoy viendo la cola de la flecha del vector tridimensional. Sale, entra. Entonces, Ampere encontró que si por un cable salía una corriente eléctrica y colocaba una brújula de este lado, ¿sí? La aguja de la brújula se movía, se alineaba norte y sur. Entonces podía mover la brújula hacia alrededor, la colocaba por acá y la aguja de la brújula lo seguía en cierta orden. Como que la aguja se acomodaba sobre un círculo y concluyó que la corriente eléctrica que pasa por este cable produce un campo magnético. La electricidad produciendo magnetismo. Y sí, todo cable que conduce una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Bien. Entonces, ya una vez hecho eso, más adelante, se encontró que si colocamos otro cable por acá, que transporta una corriente eléctrica en la misma dirección, de igual magnitud diferente, no importa, y los conectamos, los cables producen una fuerza eléctrica de atracción. O sea, el campo magnético que este cable produce en su exterior afecta a la corriente eléctrica de otro cable y le produce una fuerza. Este cable produce un campo magnético en su exterior y este campo magnético produce una fuerza. Vamos, pues, en resumidas cuentas, los cables se juntan. Si la corriente es antiparalela, si esta corriente entra y esta sale, se repelen. Si es paralela, se atraen. Por eso los cables de alta tensión en la avenida Morones Prieto zumban, ¿se han fijado? A veces zumban. Zumban porque los cables, la corriente que circula genera fuerza y vibra y produce un ruidito. Entonces, aquí hay una fuerza de atracción. Entonces, ¿qué es el ampere? Caray. La definición formal del ampere es: el ampere es la corriente eléctrica que circulando por dos cables separados 1 metro produzcan una fuerza de atracción de 2.7 por 10 a la menos 7 newtons por metro. A ver, apúntenle. Un ampere de corriente se define como la corriente que debe circular por dos cables infinitos y paralelos separados por una distancia de 1 metro. De forma que se genere entre ellos una fuerza magnética.
de 2.7 de 2.7 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 newtons por metro. Esa es la definición. Vean qué loco. Y ahí se rompe el círculo vicioso. Y ni modo, pues están las cosas. Así se define eso. Bien, les comento. Como la corriente es carga entre tiempo y un ampere es un coulomb por segundo, y el coulomb es una unidad muy grande, el ampere también lo es. Hablar de una corriente eléctrica de un ampere es hablar de un montón de corriente. Un ampere lo consumen máquinas eléctricas como taladros pesados, cosas así. Un ampere. Normalmente los aparatos caseros, los electrónicos no se diga, hablamos de miliamper. Por eso los problemas de electricidad, usualmente, cuando se habla de corrientes, vamos a encontrarlos con los mA, miliamperes y no amperes. Hablando de seguridad, ya hemos hablado de voltaje, que es la energía, ¿no? Joules por segundo. Joules por coulomb, perdón, los voltios. Ahora hablamos de la corriente en amperes. La seguridad. Cuando hablamos de que una persona corre riesgo cuando toca un aparato eléctrico, decimos, es peligroso porque ese aparato está conectado a 440 voltios, 440, pues sí es peligroso, claro. 220, pues también, ¿no? 110, más o menos. Si una persona agarra un par de cables pelones de la casa de 110 voltios y trae zapatos y no está mojado, va a sentir una molesta descarga. Hagan de cuenta que dan un trancazo en el cerebro, pero tantito, ¿sí? 110 no debe ser, hay que tener cuidado. Miren, la corriente eléctrica se respeta y la alterna, más. Está prohibido realizar actividades de física BI con corriente alterna, ya lo dije, es peligroso. Pero bueno, 110, yo agarro los cables. Normalmente cuando hago instalaciones en mi casa, pagadores y todo eso, se supone que lo correcto es desconectar la fuente de alimentación de la casa, es lo correcto. Pero de repente dices, bueno, si quito la corriente de alimentación, se apagan los focos, pues no veo, ¿sí? Entonces, yo no lo desconecto, pero sé hacerlo. Desatornillar, sacamos los cables, jamás tocarlos, porque si los tocamos hacemos un corto y hay chispazos y descargas peligrosas y demás. Entonces los cables, nunca juntarlos. Al agarrarlos, yo puedo agarrar un cable, no pasa absolutamente nada. Agarro el otro, no pasa nada. Si agarro los dos, ahí sí, porque cierro el circuito y siento una descarga muy molesta. Pero bueno, cuando se ponen apagadores y eso, es gajes del oficio de repente al estar atornillando, caray, se siente feito, pero hasta ahí. 110. Si la persona está descalza y agarra cables, lo más probable es que vaya a sentir un trancazo, pero monumental. Puede pegar un brinco. Pega un brinco porque la corriente eléctrica que pasa por su cuerpo se va a tierra y causa una contracción muscular. Los músculos funcionan con electricidad. Y es el causante que una persona brinque. Es un músculo que está respondiendo. Por no decir que al recibir la descarga, sus manos se cierren por la contracción muscular y no pueda soltar los cables, aunque quiera. Cuidado. Andar descalzo y hacer cosas eléctricas es incorrecto, es muy peligroso. Si la persona está haciendo eso y anda descalza y en el piso hay agua, se va a matar con 110 voltios. Es mortal. El lugar más peligroso de la casa es el cuarto de lavado de ropa. Las lavadoras a veces tienen fugas. Si hay agua en el piso,
No debe ser, bajo ningún concepto debe haber agua en el piso. Que vaya el plomero y que lo arregle. A veces las personas que trabajan en esto, en lavanderías y demás, sufren accidentes. Yo recuerdo hace poco un día iba a la prepa, me paré en un Super 7 por la Avenida Constitución y tenían los periódicos del día de ayer de la tarde, que son medio rojillos, amarillistas. Y recuerdo que hasta lo volteé, porque hay niños que entran ahí. Y se veían los pies de una mujer. Decía, muere mujer en situación extraña. En donde vi la foto, que estaba sin zapatos, y vi una lavadora, se electrocutó. O sea, clarísimo. Hay agua. Al tocar el chasis de la lavadora no debe pasar nada. No debe pasar nada. Pero normalmente los motores vibran, las máquinas causan ruidos y los cables adentro se mueven. Basta con que un cable roce la pared metálica del interior de la lavadora para que se electrifique el chasis. La persona descalza toca el agua en el suelo, toca la lavadora y se va a matar. Así que cuidado con eso, que dice, no, es que está dando toque la lavadora. No, hombre, coca, da toques, arréglala. No debe dar toques. El chasis de la lavadora, que es el metal, debe ir conectado a un cable interior que va atornillado, normalmente es color amarillo. Ese cable amarillo va conectado al muro en la tercera clavija, ya que tiene la clavija tiene el enchufe y uno redondo abajo. Ese cable amarillo va al redondo y el redondo va al muro y ese cable redondo conecta tierra en la casa y queda protegido para que no le toques. Hay gente que le pone un adaptador porque la clavija no da. Es una estupidez eso. Debe estar protegido. Los refrigeradores también. Eso de que, ay, toca el refrigerador y da toques, pero poquito. De hecho, cuando lo rozo tantito por la orilla, da, pero no de dar toques. Si se dan las condiciones, puede ser muy peligroso. Entonces, hay que respetar la electricidad. Eh, el amper es una unidad grande de corriente. Una cantidad eléctrica que les diré, no sé, unos 15 miliamperes, puede ser mortal. Miliamperes. Lo que hace daño no es el voltaje. Pueden tener 500 voltios y no pasa nada. Lo que hace daño, lo que mata es la corriente, la circulación de la corriente por el cuerpo que provoca paros cardíacos. A corriente. Entonces, por eso los técnicos de la CFE hacen reparaciones a veces en cables de alto voltaje en las montañas. Literalmente con un helicóptero se montan encima de cables muy gruesos que no tienen cubierta de ningún tipo. Y se montan y van resbalando sobre el cable. Les llaman los instaladores. No les pasa nada porque están aislados, no tocan el otro cable. Si el técnico toca un cable y toca el otro, se mata. Puede tener 500 voltios, puede tener 1000 voltios y no le pasa absolutamente nada. Mientras no toque la salida que cierre el circuito. Una persona que está en un auto y le cae un cable encima, se electrifica el auto. Jaula de Faraday. Mientras esté adentro del carro, no le va a pasar nada. Nada más que no pretenda tocar algo que está afuera porque cierra el circuito y se mata. Hace unos días vi un video que no lo voy a poner porque es demasiado feo, de un accidente de un camión. Chocó no sé dónde rayos y cayó un cable. Y el cable empieza a aventar chispas por todos lados. Entonces hay dos personas, dos hombres a bordo. Abren la puerta y uno de ellos se baja. Se agarra de la puerta y se baja. Y apenas va a tocar el piso, ni siquiera llega, salta un relámpago y su ropa prende fuego. Y cae muerto. Y ni qué hacer, está muerto. Estamos hablando de una descarga de 400 voltios. La corriente que generó quemó la ropa y está muerto. El segundo hombre, ¿qué es lo que hace? Salta del asiento al piso y no le pasa nada, porque no cerró el circuito. Pues tengan cuidado con la electricidad. Bien, problema. Un cable conduce una corriente de 12 miliamperes.
¿Cuántos electrones pasan por el cable en un minuto? Ahora que hablo de la seguridad y la corriente eléctrica y cuidado con accidentarse, no hay peor tontería que estarse secando el cabello con pistola en el lavabo, ¿verdad? El lavabo lleno de agua, las muchachas a veces descalzas, humedad y la pistola encendida y seca el cabello. Cuidado, es muy peligroso, no debe hacerse. El agua y la electricidad no se llevan. Toma nota. Corriente, 12 miliamperes. ¿Esto qué significa? 12 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Esto qué implica? Pues que es carga por unidad de tiempo. Entonces, la carga que pasa, pues es de 12 por 10 a la menos 3 amperes. Dije en un minuto, 60 segundos. Según esto está bien, supongo. 12, 7 menos 2 coulombs. O sea, 0.72 coulombs. Es la carga que pasa en un minuto a través del cable. ¿Cuántos electrones son? La cantidad de electrones. Pues la carga que tengo acumulada entre la carga del electrón. Esto es 0.72 entre 1.6 por 10 a la menos 19. Por supuesto, por dar un montón. $4.5 por 10 a la 18. Electrones. ¿Preguntas? Un aspecto importante que debemos de considerar con la corriente eléctrica. Miren, ¿cómo se lleva a cabo el desplazamiento de los electrones a través de los campos? Hace años, de hecho cuando empezaba con el 20, ocurría lo siguiente. Cada cierto periodo, en un semestre particular, siempre veía muchachos, muchachas corriendo, iban a mi oficina. Ustedes se imaginarán la imagen del profesor que sabe todo y si no lo inventa, ¿no? Y caía en la oficina. Oye, una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Qué nos puede decir de la velocidad de la electricidad? Me decía. La velocidad de la electricidad. ¿Cómo es eso? Sí, había un curso, no sé qué cosa, de investigación X. Es que nos mandaron el profesor a investigar sobre comprobar
por qué la velocidad de la electricidad es igual a la velocidad de la luz. Tómala. La velocidad de la electricidad igual a la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que la velocidad de la luz? Sí, es que fíjese, me decía, si tiene un cable largo, 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 en una quinta, en un rancho, este cable mide, ustedes quieran, 800 metros, ¿sí? Y acá tenemos un foco, y el apagador está acá. Yo puedo encender el foco acá, y no importa que esté muy lejos. Apenas oprimo el botón y ¡pum! El foco se enciende. Por lo tanto, la electricidad es muy rápida. Para que pueda llegar casi en un tiempo cero, la velocidad de la luz. No, 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 y no. Es no entender cómo la corriente eléctrica se desplaza. Fíjense, de hecho es todo menos rápida, la electricidad. Hablando en términos de conductor, piensen en que tenemos un tubo plástico, largototote. Este tubo plástico está lleno de átomos, de electrones, lo que se llaman portadores de carga. Los portadores de carga son las partículas que transportan la carga eléctrica, en este caso los electrones. Si tengo un átomo, tengo protones, así, neutrones, y los electrones en órbita, los portadores de carga no son los protones, porque no se mueven ahí, están en el núcleo. Los neutrones no tienen carga. Los portadores de carga son los que generan la corriente eléctrica, los que se mueven, y esos son los electrones, y no todos, los que están más lejos de los orbitales. Uno normalmente, nada más. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando un electrón de afuera ingresa, se mete a este orbital y expulsa este electrón, lo bota, pum, sale por acá, y acá está otro átomo y se posiciona en el orbital y expulsa otro electrón y ahí se va, es el efecto de reacción en cadena, sacando electrones y electrones. Como si fuera el tubo de plástico con los electrones así, lleno, lleno, lleno de electrones. Acá está el foco y aquí está el apagador. Cuando aprimo el botón, lo que estoy haciendo es que, por ejemplo, meto un electrón como una pelota. Al meter este electrón aquí, muevo todos los electrones y sale otro por acá, al mismo momento que entró este, pero no es el mismo. No va a la velocidad de la luz. Es el efecto encadenado de que el electrón que ingresó a un lado generó el efecto multiplicativo y sacó otro por allá. Entonces no es tan rápida la corriente eléctrica como se puede pensar, más bien es lenta. ¿Con qué velocidad realmente la electricidad se mueve? Pues es la velocidad con la cual los electrones se desplazan a través de un conductor. Eso se llama velocidad de arrastre. Tema BI, nivel medio, sí. Fórmula, sí. Mañana lo vamos a ver, la velocidad de arrastre. Son pequeñísimas, de fracciones de milímetro por segundo. ¿Todo bien? ¿Subieron el proyecto de investigación a Canvas? Sí, profe. Bueno, Pero oye, profe, entonces, sabiendo esto, sin importar si el cable va alrededor del mundo, o sea, el efecto se vería instantáneamente cuando prendes no, el no, no, switch. no, no, ni siquiera eso, ¿eh? Ni siquiera eso. Mira, hay una regla de oro de la física que no la puedes romper. La velocidad de la luz es la velocidad límite de todo. La instantaneidad, terrorífica instantaneidad que decía Einstein no existe, no puede ser. Lo que menos puede tardar algo es lo que tardaría la información a la velocidad de la luz, que esta velocidad de luz no se puede alcanzar. ¿Sí? Cuando veamos física de partículas, pues tampoco nos vamos a poner ciegos al respecto. Hay detalles que todavía no sabemos, la verdad. Hay detalles que son de los más enigmáticos, pero pues de algo hay que agarrarnos, ¿sí? El mejor modelo que tenemos, y es ese. La frontera, el tope, es la velocidad de la luz, y nada puede ir más rápido. Así que instantáneo,
Instantáneo nada, punto. ¿Sí? Y les digo siempre, hay ideas de que, esto físico, no sé dónde rayos, encontró un fenómeno que hace que se mueva más rápido. No, nadie lo ha comprobado, no digo que esté prohibido, pero si alguien demuestra que la frontera límite de las velocidades se puede romper la velocidad de la luz, nos van a mandar a estudiar física otra vez a las escuelas, porque la física se apoya en eso. Y es lo mejor que tenemos hasta el momento. ¿Ok? Bueno, pues síganse cuidando. Los veo mañana. ¿Sí? Bye, profe, muchas Sí, profe, gracias. gracias. Gracias.